majestad del fútbol y la magia del superclásico. Arrancó Olimpia, Cerro Porteño cuando marca Arzamendi, hace rebotar Alfio Oviedo moviéndose dentro del área, lo toma Junior Barreto, va al centro, pasado, la quiere Bruno, salta y cabeza Iturbe, Olveira, un rebote, remató Alfio, tira Enzo, con el fondo de Olimpia de Tío, quitó la pelota Fernando Román, alcanza por el lado derecho Alex Franco, juega para Tuco Salazar, llega la cobertura y la recuperación de Arzamendi, H. Carrizo ahora la pide Iturbe, arranca y va Iturbe, ataca Iturbe, Carrascal dejó pasar, llega Enzo, le pegó muy mal. Con mucha intensidad Cerro en la recuperación y a partir de esa recuperación imprime en 3/4 de cancha. Aquí tapada de Olveira, clara para Cerro. Volvió a advertir en esta Carlos Paul Benítez a Fernando Cardoso tras la infracción a Fabricio Peralta cuando cae Pache Carrizo. Richard Ortiz mete una buena pelota para Kevin y va para Sacud. Kevin gana y le va a pegar. Kevin se metió, tiró. ¡Gol! Kevin Parchacud, el hombre de Fran, el campeón del preolímpico, picó, aceleró y definió ante la chica de Jan. Así lo sale a festejar, lo grita el público de Olimpia en todo el país. Kevin Parchacud deja su sello en el superclásico. Olimpia 1, Cerro Porteño 0. 1,89 de estatura, 21 años, en su retorno con Olimpia, en su primer partido del año, después de estar al servicio de Guaireña, marca su primer tanto Rubén. Se mete Alfio enganchó, Olveira se volvió a quedar con la pelota, feo error en el fondo de Olimpia. Horror defensivo allí, Junior Barreto que se terminó confiando en esta, casi llega el empate de Cerro Porteño, una pelota filtrada para rechazar, no era para parar. Quiere parar esa pelota y allí se complica Olveira, apagando el incendio. Rebota Arzamendia, Báez que filtra, corta Alex Franco, juega Franco, recibe Prato, la réplica de Olimpia, es lo que quiere Olimpia, recuperar y contragolpear. Y Prato le dio a Kevin y le pega de zurda, potentísimo el tiro. Llegó Olimpia con mucho peligro con el remate de Kevin. Buen robo de Franco en el medio, leyendo muy bien la jugada. Después la distribución, el traslado por parte de Prato. Pasa Franco al ataque, pero era una tentación ponerlo allí. Otra vez, solo, recibiendo. Cuando llega tarde la marca de Cerro Porteño. Sí, Parchacud tenía chances. Ahora le pegó Peralta al centro pasado, peligroso, golpe de cabeza. ¡Gol! Alfio Oviedo, pelota alta, larga y pasada, la devolvió Bruno, atropelló Alfio, empata Cerro, empujando, jugando con temperamento, la igualdad que llega, Alfio Oviedo que convierte, impecable Riveros, fue Riveros el que ganó sobre el segundo palo, el que bajó la pelota, marcó falta y va a haber un tiro libre para Cerro Porteño cuando llegamos a los 51 minutos. ¿En qué momento del partido? No dice Carlos Paul, el 1-1 es el resultado final del superclásico. Aquí han empatado Olimpia y Cerro Porteño 1-1 en dos tiempos diferentes, se puede decir, en la propuesta.